próxima expositora y antes de presentarla, vos como investigadora siempre escuchaste nombrar al Tanguito Montielero. Sí. Bueno, desde que... Claro, es tan difícil porque es lo más nuevo que nos ha surgido, el Tanguito Montielero. Pero, por ejemplo, don David Gorkin, un judío que estuvo en esas colonias donde fomentaron el cooperativismo, él contaba en Reflejos Entrerrianos, pero además, porque iba conmigo a hablar en la radio, contaba que ellos bailaban un tanguito y que siempre le pedían, no, vamos a bailar el tanguito. Y era un tipo de tango, más vale el tango de Buenos Aires. Pero después decía, vamos a escuchar el otro tanguito, el otro, ese que es más divertido. Y tocaban el tanguito montielero parecido, para ellos parecido al chamamé. Pero vos sabés que el judío sabía hacer el pasito del zorro, ¿viste? Entonces, a mí me pareció siempre un reflejo de lo que era, que inclusive hasta los judíos bailaban el tanguito montielero. Eso nomás. Gracias, Graciela. Con este comentario, esta reflexión, esta anécdota de Graciela Bascurlegui, vamos a dar la bienvenida a Marcia Müller. Marcia, desde Entre Ríos, nos acompaña con su trabajo de investigación sobre el Tanguito Montielero. Hola Carlos, hola a todos los presentes. Bueno, ¿me están recepcionando bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, primero agradecerle a la Fundación Tierra Sin Mal esta posibilidad de poder compartir una pasión y compartir un trabajo de muchísimos años. Pero antes de adentrarme a la parte teórica y charlada, quiero compartirles la música misma, arrancar con un poquito de música de este ritmo danza que está en la zona de la provincia de Entre Ríos hace más de 100 años. Vamos a bajar un poquito la cámara para que se vea ahí mi acordeoncita. Ahí estamos. Bueno, esto es un tanguito montielero, como ahora le decimos. ¿Se te bajó el volumen del micrófono? No sé si te cayó, se te movió. A ver, ¿ahí estamos? Ahí está mejor, ahí está. Ahí estamos mejor. Bueno, voy a dejar la chiquitita, que después les voy a contar algunas cosas. Les decía que este tanguito montielero que les toqué recién. Bueno, se te va el volumen, Marcia, se te va el volumen. A ver. Vamos a acercar acá. Ahora sí, lo vamos a tener ahí. Perfecto. Bueno, les contaba que este tanguito montielero que acabo de tocar es una composición que dediqué a quien es la primera generación, creemos nosotros, de mi familia, que tocó tanguito montielero. Se lo dediqué a mi abuela Elena Frate, descendiente, por su apellido ya sabrán que es descendiente de italiano, y lo titulé El acordeón de la nona. Y ahí ya voy a desarrollar un poquito esto, porque el acordeón de la nona. Nona,
un nombre que le damos a nuestros abuelos, generalmente de origen italiano, aquí en el litoral. Y bueno, ella, acordeonista, tocaba tanguito montielero. ¿Por qué arrancar con esto? Porque fue la primera aproximación que tuve de esta música como herencia familiar. Esto fue lo que me llevó a indagar y a querer saber más de este ritmo danza, como lo presenté al principio, porque era una danza, es una danza y es una música. Para hablar de esta música tenemos que posicionarnos en 1800 o más o menos a mitad de siglo del 1800, y tenemos en principio lo que comencé a hacer en esta investigación, que la desarrollé más o menos un poco más de 10 años, aprendiendo a investigar también, ¿no? El crecimiento de uno fue de la mano de la investigación, es primero saber hasta dónde podía llegar para atrás, ¿no? Empezar a buscar, porque si bien yo lo encontré en mi familia, vi que había muchísimas otras familias que se identificaban con esta música. Después me di cuenta que identificaba a toda una región, y finalmente darme cuenta que era una parte muy profunda de la cultura entrerriana, más que nada de la cultura que tiene que ver con la selva de Montiel, con el monte adentro, pero también en la costa, profundamente en el monte, pero también con manifestaciones en la parte de la costa, más que nada del Paraná. Bueno, para ir ordenándome un poquito, primero entender que la conformación sociocultural de nuestra provincia por mediados del 1800 estaba formada por tres patas fundamentales, como digo. Yo me gusta mencionarlos como los que estaban, que son nuestros pueblos originarios, chanaes, timbúes, charrúas y guaraníes, fundamentalmente, ¿no? Los que trajeron aquellos africanos o afrodescendientes, los cuales podemos encontrar, por ejemplo, en el censo de 1820 ya, documentación que acreditan que ellos estaban aquí, que habían sido traídos como esclavos, algunos en ese momento ya libertos. Y otra pata, y quizás la más presente en el tanguito montielero a primera vista, ¿no? Los inmigrantes europeos. Los inmigrantes europeos que a partir de la Constitución de 1853, de la Constitución Argentina, en donde está el artículo 25 que abre las puertas de nuestro país para recibir a los inmigrantes, y la ley Avellaneda de 1876, en donde es una ley de inmigración y colonización, en donde gesta un poco la conformación de poblados y colonias agrícola-ganaderas de la provincia de Entre Ríos. Es un poco el puntapié inicial de aquellos europeos que llegaron en barcos que salían del puerto de Génova en Italia. Nuestra provincia en ese momento tenía un 80% de europeos que llegaban de Italia, y después también había, como decía Graciela hoy, judíos, alemanes, suizos, y bueno, y de otras nacionalidades también, pero mayormente eran los italianos. ¿Por qué mencionarlos? Porque trajeron el instrumento que fue fundamental para el litoral argentino, ¿no? Que fue el acordeón, el instrumento que recién estaba tocando. Hay relatos que hablan de un tanguito montielero tocado en guitarra. No obstante,
hasta el día de hoy no he podido encontrar algún guitarrista que me pueda dar fehacientemente la noticia de que sí, que están esos tanguitos tocados, o que haya alguien que siga tocando el tanguito en guitarra. Sí, los relatos de las personas que por ahí me decían, sí, yo en algún momento escuché a algún guitarrista o algún guitarrero, más un término que se usa más en lo popular, ¿no? No en lo académico, como le decimos guitarristas a los instrumentistas dentro del término académico, que tocaba tanguitos en guitarra. La hipótesis es que la densidad sonora del acordeón hizo que la guitarra posiblemente haya sido desplazada. El tanguito, como les decía al principio, música, danza, o sea, para bailar, para el encuentro, para el momento social. Entonces, la dinámica lógica de volumen del instrumento, como es el acordeón, obviamente desplazaba al sonido más tenue y más piano de la guitarra. Este acordeón que trajeron los inmigrantes, insisto en que más que nada nos vamos a detener en la parte de los italianos, porque fueron quienes en su contexto, ¿sí? En el contexto rural, en el medio de las familias de origen italiano, tanto esas familias como la gente que trabajaba con ellos, ya sea peones, hacendados, gente que iba para la cosecha de esos campos, de esas familias, tocaban tanguitos montileros. No así tanto los que eran de origen alemán, suizo, que tocaban polcas y tocaban otro tipo de música, que como bien sabemos por ahí en Entre Ríos hay muchas colonias de alemanes del Volga, en donde estas colonias han preservado y se han cerrado un poco más a su cultura, y no tanto a la música criolla, la música folclórica, en donde se han sincretizado, digamos, estas culturas. Estos acordeones, bueno, existieron de una hilera, existieron de 2 hileras como la que estaba tocando, son creadas para reemplazo del órgano, para poder llevar esa música a la campiña, y la patente de este invento se hace en Austria en 1829. Cyril Demian, junto con su hijo, fueron los que tuvieron la idea, se les prendió la lamparita, como decimos, y patentaron este invento. No obstante, muchos talleres en distintos países de Europa ya estaban trabajando en la invención de los instrumentos con lengüeta, ¿sí? La lengüeta como tal existe hace miles de años. Desde el ámbito oriental hay algunos instrumentos que así lo acreditan, pero es una lengüeta de caña, no de metal como la que utiliza el acordeón. Bueno, un poquito para tener un panorama de lo que fue la fabricación del acordeón, ¿no? Si bien se hacía en talleres, luego pasó a ser un instrumento muy cotizado. La corte en Europa se interesó por este instrumento, y se comenzó a fabricar en serie. Allí aparece Hochner, o Hohner, como le decimos nosotros aquí. En 1857 comienza la fábrica. Le sigue Soprani, que es la primera fábrica italiana, en 1863. Esta fábrica, Soprani, puntualmente va a tener mucha importancia para América Latina y para Argentina, y ahora les voy a contar por qué. Luego aparece Pancotti, también
en Italia en 1865, Stradella en 1876. ¿Por qué menciono estos 4 nombres? Porque más que nada son 4 marcas de instrumentos que nosotros aquí en el litoral todavía aún hoy en día vemos. Vemos aquellos de antaño, como esta que tocaba yo recién, ¿no? Que tienen más de 100 años. Volviendo a soprani, ¿por qué es tan importante este nombre? Porque hubo un señor llamado Giovanni Anconetani, que fue viajante de Paolo Soprani, viajante, viajante de ventas, que venía a América Latina. Llegó a Buenos Aires, conoció a otra italiana que estaba en Buenos Aires, después de varios viajes, ellos se casan, ponen primero un taller en lo que es el Partido San Martín hoy en día, y luego ya se instalan con la primera fábrica de acordeones de América Latina en La Chacarita, en Buenos Aires, donde todavía hoy en día está el Museo de Acordeones. La familia Anconetani, toda su descendencia, sus hijos, inclusive su esposa también, trabajaba en esta fábrica y han sido fundamentales en cuanto a los acordeones que han dado vida a la música del litoral, inclusive un poco también al tanguito montielero. Bueno, estos acordeones muy portables, como le decimos en el litoral, acordeón verdulera, aquellos acordeones que estos inmigrantes que venían de Europa tenían sus quintas, cosechaban sus verduras, iban al poblado a venderlas con sus carros cargados de las verduras, y para atraer la atención de la gente tocaban sus músicas con el acordeón verdulera, que no se usaba con correas como lo usé yo y como lo usamos generalmente ahora, sino que se usaba con un dedal en el pulgar y se tocaba caminando. Un instrumento que tiene poquitos kilos de peso, tienen 2 kilos, tendrá más o menos 3 kilos, entonces es muy fácil de utilizar y tocar melodías que, bueno, me imagino yo que deben haber tocado sus tarantelas y sus mazurcas y sus melodías de su pueblo. Por ahí, por este motivo, es que al acordeón de 2 hileras y 8 bajos en la parte de los graves, lo denominamos o lo apodamos acordeón verdulera. ¿Qué sabemos de esta música? Que algunos la denominaron tango liso, música de abajo de los carros, rastro de leña por la huella que va dejando el paso al bailar, porque se baila caminado, es una danza de pareja enlazada, como todas nuestras danzas en el litoral argentino. Tiene pasos, no tiene coreografía, como pasa con todas las danzas del litoral. Se baila caminado, con algunos giros en el lugar de la pareja, y como es tan cadencioso en el paso de bailar, va dejando como un zigzagueo, como si arrastraríamos un atado de leña por el camino, por eso también rastro de leña. Música de abajo de los carros, porque era una música que generalmente acompañaba a los carreros. Yo siempre cuento que mi abuelo Enrique Müller era carrero, transportista de la época, como les digo a los chicos para que se hagan la idea, ¿no? Manejaba su carro, iba desde la ciudad de María Grande, o desde María Grande II, que es la parte rural, cerca del poblado, hasta la ciudad de Paraná, que son unos 80, 100 kilómetros, llevando y trayendo cosas. Y en el maletero debajo del asiento se guardaba el acordeón, porque era chiquitita y porque se podía poner ahí, y cuando terminaban la jornada del día, porque seguramente no llegaban en un día, al borde del camino hacían un fuego,
un guisito carrero, y allí se amenizaba con estas músicas, por ejemplo, el tanguito montielero. Cuando comencé a investigar, bueno, estaban las memorias de los adultos. Yo tuve y tengo la gran suerte de contar con mi papá, que también es acordeonista, y que él fue la memoria viva que me trasladó estas músicas. Músicas que no tienen nombre, que son anónimas, que se los denominaba con el nombre de fulano de tal que lo tocaba, el tanguito que tocaba doña Elena, el tanguito que tocaba Siriaco Furlán. Eso da un indicio muy claro de lo folclórico de esta música. Y bueno, estos relatos me llevaron a empezar a indagar en estas músicas, a ver hasta dónde fueron anónimas y cuándo empezaron a tener autores. Y entonces me encontré con un trabajo, un registro de campo de Carlos Vega, que lo hizo en 1942, en donde registró música de Entre Ríos y parte de Corrientes, en donde se encontró con un guitarrista y acordeonista oriundo de Federal, pero que en ese momento estaba en la ciudad de Santa Elena, Huicho Franco, quien tocó algunos fragmentos de esta música, diciendo que era tanguito montielero. Allí aparece, digamos, ese nombre en la investigación, cosa que todavía no había sucedido. Digamos que los indicios nos hacen pensar que la aparición de la radio y la aparición del chamamé, fundamentalmente con la difusión nacional a partir del 30, del 40, hizo que el tanguito montielero fuera un poco desplazado, porque llegó el chamamé a Entre Ríos con toda su vivacidad, y era mucho más pegadizo, tenía letras, cosas que el tanguito hasta ese momento no tenía, era solamente una música instrumental, tocada sin acompañamiento, porque generalmente eran músicos que no eran profesionales, eran trabajadores del campo, trabajadoras del campo, que en el momento de entretenimiento y de dispersión tocaban estas músicas. Imagínense que eran personas que trabajaban en las labores del campo con manos abultadas, con manos torpes por el esfuerzo, y que al final de una larga jornada quizás se sentaban, como hacía mi abuela Elena, al lado de la cocina a leña, a tocar esta música y a bailar a la luz de un farol, en el mejor de los casos, ¿no? Mario Millán Medina, en el 52, en 1952, graba el tema El Sobrepaso, y ahí habla del tanguito montielero, de esa música tangueadita que bailan los tagüé, los entrerrianos. Unos años después, en 1975, Edmundo Pérez, acordeonista, compositor de Entre Ríos, graba en formato long play el tema Arbolito de Montiel. Había viajado en una delegación de la provincia de Entre Ríos en tren con Santos Tala, que fue otro gran guitarrista y compositor de la provincia de Entre Ríos. Viajaron al Festival de Folclore en la ciudad de Posadas Misiones, y en ese viaje, que iban a acompañar a un grupo de danza que dirigía Chola Zapata, se ponían a tocar, eran muchas horas de viaje, y don Edmundo esbozó una melodía de tanguito montielero que él había escuchado en los obrajes y en el boliche de su tío, donde vivía en Pueblo Brugo, zona rural de Entre Ríos,
Y don Santos Tala le dice, ¿qué es esa música? Y esto es tanguito montielero. Don Santos Tala conocía y tocaba. ¿Por qué hago esta explicación de este relato de esta situación? Porque don Santos Tala estaba más cercano a la chamarrita que no al tanguito montielero. En este viaje le pone letra a un tanguito montielero, don Santos Tala, Edmundo Pérez hace la música, y nace Arbolito de Montiel. Es la primera obra con nomenclatura reconocida como tanguito montielero grabada. Digo con nomenclatura, ¿por qué? Porque en el 72 ya Ricardo Sandomeni, otro acordeonista y compositor de Paso de la Arena, cerca de Paraná, en el departamento de Paraná, había grabado para la colonia argentina, su lugar de origen, pero como no estaba reconocido como subgénero dentro del folclore argentino en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC, no le puso tanguito montielero, le puso canción. No se tomó el trabajo de discutirle a la gente de SADAIC como sí lo hizo don Edmundo Pérez, y pudo lograr que se comience una investigación sobre este ritmo, danza, para que sea considerado como subgénero en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Esto llevó muchos años, porque don Edmundo pudo finalmente registrar su tema bajo la nomenclatura tanguito montielero, pero recién en el 2007 SADAIC le devuelve, desde el 1975, miren lo que les estoy hablando, en el 2007 SADAIC le devuelve una nota diciéndole que sí, que había sido aceptado el subgénero tanguito montielero. Se toma ese nombre de todos los otros porque era el que más se mencionaba. Dice don Mario Alarcón Muñiz que tanguito seguramente porque era una danza de pareja enlazada, como aquel tango de Buenos Aires que nos llegaba desde la radio, que se bailaba enlazado y sus pasos eran bastante similares, y montielero porque fundamentalmente se dio en la zona de la selva de Montiel. Los intérpretes que pude ir encontrando en esta búsqueda y que siguen llegando, porque cada vez que voy a algún lugar a presentar este libro o hablo del tanguito montielero, la gente se me acerca y me dice, mi abuelo tocaba, mi abuela partera tocaba, y así sigo recopilando datos de estos intérpretes y de estas intérpretes que están quizás solamente en la memoria de sus familias y que han sido parte fundamental de este pedacito de identidad cultural de Entre Ríos. Los intérpretes que encontré y los bailarines que encontré, más que nada se sitúan en el departamento Paraná, fundamentalmente. Para aquellos que conozcan un poquito de geografía de Entre Ríos, estamos rodeados de ríos, pero aparte, el río Gualeguay nos atraviesa al medio. Y del río Gualeguay hacia la margen del río Paraná, y desde el sur, más o menos a la altura del departamento Diamante, Las Cuevas, hasta el norte de nuestra provincia, pude encontrar intérpretes. Más que nada acordeonistas, varones y mujeres. Pero la mayor cantidad, la mayor afluencia de intérpretes estuvo o está situada en el departamento Paraná, más que nada en la zona de María Grande, Mojones Sur, que es ya departamento, ya lindando con el departamento Villaguay, pero bien el corazoncito, el núcleo de lo que fue la selva de Montiel, porque, bueno, hoy en día de nuestra selva de Montiel queda solamente un 5% de la colonia federal muy al norte de la provincia de Entre Ríos, porque todo lo demás fue desmontado y sembrado, digamos. Bueno,
De esos intérpretes, que ya les dije que eran hombres y mujeres, los más antiguos, bueno, encontré a Wenceslao Merlo, para aquellos que conocen la familia Merlo dentro del chamamé. Wenceslao fue el papá de Ramón Merlo, sería el abuelo de Monchito, que nació en Tacuara Yacaré, al norte de la provincia de Entre Ríos, 1897. En 1900 la encontré a Numerable Pereira, una mujer que le enseñó a tocar el acordeón a su hija también, en el paraje El Chajarí, Mojones Sur. Agustín Franco, que se los mencioné hoy, Agüicho, como le decimos en Entre Ríos, que nació en 1890 en Paso de la Yegua Federal, y una perlita que encontré a Justa Pastora Villaverde, nieta del general Urquiza, nieta no reconocida, que nació en 1887 en Barrancas Coloradas, en María Grande II. Si nos ponemos a pensar, a esta gente, alguien más le enseñó el tanguito montielero, así que podemos aseverar que en 1880, 1890, se tocaba tanguito montielero en esta zona de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo es esta música? Bueno, ustedes la pudieron escuchar. Obviamente que yo imagino que las versiones de aquellos acordeonistas deben haber sido quizás un poco más rudimentarias que la que toqué yo, que soy una persona que nació en la ciudad, se crió en la ciudad, estoy atravesada por la tecnología, como estamos todos en la contemporaneidad, y tengo muchas otras músicas en la cabeza, o sea que eso influencia, digamos, mi interpretación. Sin embargo, bueno, es una música de pie binario, muy sencilla en sus melodías, en sus ritmos. Generalmente las melodías tienen grados conjuntos, tonalidades mayores y menores, es indistinto. Encontré tonalidades, tanguitos en tonalidades mayores y tanguitos en tonalidades menores. Los más de antaño que encontré, que los pude registrar en grabaciones de la generación de mis abuelos, tocados por algunos de ellos, son músicas que tienen dos partes, bipartitos, reiterando parte A, parte B, parte A, parte B. Y me dijo un abuelo un día, dice, y bueno, y si el baile estaba lindo, se seguía tocando, con esas dos partes, ¿no? Y en la acentuación de la mano izquierda aparece un elemento puntualmente de la africanidad, que es lo que los músicos mencionamos como el 3-3-2. ¿Qué es eso? Es una acentuación que dentro de las 8 corcheas de una frase se acentúan y se agrupan en 3 más 3 más 2. Pa, 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 pa. Eso es un ritmo muy característico de una zona de África, que está ahí en silencio, calladito, en los bajos, que está en nuestra chamarrita, y que está en el rasguido doble, ¿sí? Por ahí tenemos que hacer esa transversalidad entre estos tres ritmos que, bueno, hipótesis aparte y para estudiar en otro momento, el tanguito montielero, a mi criterio, y lo digo, por eso digo, hipótesis aparte que tendría que seguir desarrollando porque hay muchísimo más para estudiar y para investigar,
creo que le ha aportado a la chamarrita. Por ejemplo, esta cuestión del 3-3-2. Si nosotros escuchamos la chamarrita de las Islas Azores, está en forma ternaria. Si lo pensamos, estaría más aproximado al chamamé que no a la chamarrita que se escucha hoy en día en la provincia de Entre Ríos en tiempo binario. El tanguito montielero tiene ese saludo final de dominante de 5º grado y primero, como lo tiene la chamarrita, que no lo tiene la de las Islas Azores también, o sea que ahí hay una retroalimentación de todos estos ritmos que seguramente se han terminado de gestar y acriollar en la misma época, y que, bueno, han compartido estos elementos. ¿Qué decir del tanguito montielero con respecto al chamamé? Alguna vez me preguntaron, y por ejemplo, ¿tiene algo que ver el tanguito con el chamamé? Sí, tiene que ver. En las interpretaciones que me compartieron y que pude escuchar más al norte de la provincia de Entre Ríos, ya de Federal hacia Corrientes, el ritmo se atresilla un poco, ya no es tan binario en su audición, y ya es más parecido al chamamé. Inclusive pude encontrarme con una grabación que hizo Raúl Gutiérrez, hijo de Federico Gutiérrez, otro compositor, guitarrista de la provincia de Entre Ríos, cantor, fue dupla de composición y dupla del conjunto Guayquiraroa de Ricardo Sandomeni. Bueno, él rescató y grabó con su hijo Raúl, que toca acordeón verdulera también, un tanguito que lo mencionaron como Esencia Entrerriana, que fue una recopilación de aquellos músicos que tocaban por la zona de María Grande, y si uno lo escucha, la primera melodía es muy similar o casi idéntica a acordeón tuyá porá, como lo mencionan en Corrientes al chamamé. Bueno, ¿qué más quiero contarles de esto? No quiero decirles tantas cosas, sino que por ahí me interesaría que intercambiemos con las preguntas. Es una música que ha tenido, hoy en día tiene una trascendencia y una evolución en cuanto a la organología, en cuanto a la instrumentación con que se toca. Hoy en día existen tanguitos instrumentales y tanguitos con lírica, con letra. Siguen sosteniendo esa estructura bipartita que tenían aquellos de 1900, pero bueno, no han tenido una evolución en ese sentido, ¿no? Y yo quiero allí, sí, Miriam Martínez me dice el arrancapasto, eso me lo contó un señor de Mojones Norte, el zurdo caballero, zurdo porque toca el acordeón al revés, y me decía que el tanguito montielero se bailaba en patas, descalzo, y que aquellos bailarines que querían demostrar más destreza, arrancaban el pasto con los dedos de los pies y lo tiraban hacia arriba, por eso el arrancapasto. Bueno, en esta investigación que hice, también en este libro, que terminó siendo un libro, una edición de un libro, Tanguito Montielero, la música de mi pueblo, en donde está acompañado con un disco con 14 obras, muchas de ellas inéditas, gracias a la memoria de mucha gente que me compartió estas melodías, y que pudimos plasmar gracias a la memoria también de mi papá, que grabó conmigo
y grabamos distintos ejemplos, algunos solo con acordeón verdulera, como se tocaba de antaño, después ya en formaciones de dúo con guitarra, en cuartetos con bandoneón, y también hay una versión, por ejemplo, en piano del pianista paranaense José Bulos, que ya hace una interpelación desde su instrumento al tanguito montielero. Quiero como ir cerrando esta parte con un tanguito, el más antiguo que yo sé tocar, porque a partir de esta investigación mi papá me regaló este acordeón que tengo aquí. Esta es la que yo les decía, acordeón verdulera, 2 hileras en la mano derecha y 8 bajos en la mano izquierda. Y a partir de este encuentro con este instrumento, con esta música, con la heredad más cercana que tengo de mi abuela, porque no la conocí en vida, ella falleció antes que yo naciera, bueno, me puse a investigar esta música que me apasiona y empecé a aprender a tocar, ¿no? Y encontré esta pieza que les voy a hacer escuchar, recopilada por Alfredo Furlan, un acordeonista que ya falleció, oriundo de Pueblo General Paz, que es un pueblo cerquita de Cerrito, aquellos que conocen el departamento Paraná, por la costa del río Paraná. Él lo recopiló, lo grabó en un disco, y lo apodó un tanguito para Siriaco, porque era su papá, Siriaco Furlan, quien lo tocaba en acordeón, también de 2 hileras y 8 bajos. Sin embargo, buscando y grabando, encontré una grabación en un cassette muy viejo de mi familia, de un tío abuelo más o menos de la misma zona, de Pueblo Brugos, un poquito más al sur, tocando el mismo tema, la primera melodía exactamente igual, pero no tocada con los bajos como lo hacía Alfredo Furlan, sino tocado en la mano derecha, y con una combinación de una segunda melodía un poco distinta. Y me volvió a pasar esto. Parte A lo encontraba en un intérprete combinada con una parte B, y en otro intérprete encontraba esa primera parte A con otra B. O sea que en esto de la oralidad, de aprender escuchando y aprender con un solo instrumento, que generalmente era lo que pasaba, había un solo instrumento en las juntadas, en el momento de entretenimiento, en donde se pasaban el instrumento uno a otro en la rueda e iban tocando las personas que estaban allí, que sabían tocar. Y bueno, yo lo reconstruí, lo toco como lo tocaba Alfredo Furlan, se llama, o él lo apodó, un tanguito para Siriaco. Con esto quiero ir un poco cerrando. Sé que tengo un montón de cosas más para contarles, pero seguramente lo vamos a ir, los puedo ir compartiendo a medida de que, si ustedes tienen ganas de hacerme preguntas. A ver, vamos a acomodar el cable. Vamos a bajar ahí. No se me vaya a caer. Ahí está.
Bueno, Marcia, agradecidísimo por tu presentación. Vamos a dar paso a las preguntas. Obviamente ya veo a Timio haciendo seña que quiere, quiere preguntar, seguramente Graciela también. Yo te quisiera preguntar lo siguiente, desde mi desconocimiento musical, sobre la raíz, si bien hiciste referencia al tema de la influencia afro del 332, que la hemos escuchado también en otras explicaciones, como la de Jorge Drexler, y de gran influencia en el Río de la Plata. ¿Tiene una raíz? ¿Has podido comprobar una raíz, o has podido investigar, o te has podido encontrar con esto que hablan de la raíz similar con la habanera? Es todo un tema. La habanera es toda otra historia. Lo más ligado afro que he encontrado en el tanguito montielero puntual es este indicio rítmico instaurado que no viene de otro lado porque no hay otra cosa que no sea la raíz afro, y además los peones, como se lo llamaba o se lo sigue llamando, ¿no? Los peones en los campos eran de raíz africana. O sea, eran criollos o mestizos, no sé cuál es el término más apropiado, ¿no? Yo siempre cuento, mi bisabuela Anastasia Jiménez, que fue inscripta como Jiménez, pero era charrúa y o afrodescendiente, eran las personas que tocaban este ritmo, porque el italiano tocaba otra cosa, pero eran los que daban, los que tenían el instrumento. Entonces, los nativos, más que nada charrúas, y los afrodescendientes, eran los que tocaban, ¿sí? Eran los que tocaban. Ahora, con respecto a la habanera, habría que hacer todo un trabajo de investigación más profundo. Nuestro rasguido doble también tiene marcado esto tan, tan nuestro, porque lo sentimos nuestro, ¿no? Pero bueno, no he indagado más en ese Marcia, tema todavía, ¿no? Marcia, Sí. aquí es Perdón, un segundito, Claudio, un segundito, y ya le damos la palabra. Un segundito, perdón, un segundo. Está bien, está bien. Sí, sí, Marcia. Sí, bueno, eso, cerrar ahí, que me parece que, digamos, el indicio rítmico está. Tanto el rasguido doble como la chamarrita, como el tanguito montielero, tienen este núcleo rítmico afrodescendiente, que lo compartimos con la habanera. Correcto. Ahí hay que empezar a ver. Correcto. Nuestro amigo Claudio, justamente de Río Grande do Sul, quiere aportar mucho sobre esta cuestión seguramente. Le pedimos un segundito, así mantenemos el orden. Había pedido Septimio. Avanzamos, Septimio, con vos. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, estoy aquí. Y Graciela después. Son dos pequeñas preguntitas. Yo también me crucé con el Agustín Franco en el Instituto de Musicología Carlos Vega. Y viendo los temas grabados por él, descubrí, como seguramente lo habrás visto vos también, que él habla de un tanguito antiguo. ¿Tiene que ver esa palabra tanguito antiguo? ¿Hay una conexión con el montielero? Primera pregunta. La segunda es la siguiente. Cuando revisé la encuesta de folclore de 1921, la provincia de Entre Ríos, buscando el tema sobre el cual hablé ayer de la chamarrita, no vi nunca nombrado tanguito montielero. Ahora que vos estás hablando,
me surge como hipótesis, por eso va la pregunta, si la localización geográfica a la cual te referiste de los informantes, la encuesta trabaja en una zona geográfica y el tanguito está arraigado en otra zona, si esta hipótesis es plausible. Bien. Bueno, con respecto a lo primero de Huicho Franco, él en uno de los audios dice textualmente: voy a tocar un tango antiguo que ahora llaman chamamé. Y ahí nos podemos llegar a meter en un brete y en algo que seguramente es tela para cortar un montón. Porque, como yo les decía recién, si nosotros nos vamos a las interpretaciones más al norte de la provincia de Entre Ríos, el ritmo se atresilla y es prácticamente el chamamé. Quizás fueron la misma cosa en su origen. Quizás después se fueron regionalizando, más binario al sur de Entre Ríos y más en tres, en tiempo compuesto al norte en Corrientes, y decantó siendo el chamamé y decantó siendo el tanguito montielero. No sé si lo vamos a poder saber a eso, pero bueno, esto que dice Huicho Franco, que es un tesoro inmenso para los que investigamos esta cuestión, él dice puntualmente: voy a tocar un tango antiguo que ahora llaman chamamé. Y con respecto a la segunda pregunta, es muy probable que en 1920 todavía no se lo haya mencionado como tanguito montielero y haya tenido estos otros nombres, o rastro de leña, o un tango liso, o un montón. Hace poquito estuve investigando, estuve entrevistando a una señora que tiene 82 casi, que su mamá tocaba el tanguito en Mojones Sur, y decía: no, era esa musiquita que tocaba, es una música que tocaba, sin darle importancia al nombre del ritmo y sin darle importancia al nombre de la pieza inclusive. Así que es muy probable que haya estado en la zona, mencionado con otro nombre, con otra nomenclatura o sin nomenclatura, y también, como dice usted, es muy probable que haya sido en otro lugar geográfico de la provincia de Entre Ríos, porque para el lado de la costa del Uruguay, del río Gualeguay hacia la costa del río Uruguay, no hay casi menciones en esa época de lo que fuera hoy en día el tanguito montielero. Ahí creo que Graciela, que era hacer, no sé si Carlos lleva el orden. Graciela, perdón. A mí me parece que la confusión de los ritmos es porque todavía no estaban registrados. Por eso yo conté que don David Gorkin decía: vamos a tocar ese bailecito. Y después le decía: vamos a tocar ese tanguito. Porque ellos no sabían realmente definir el ritmo. Entonces decía, el tanguito, no, y el otro tanguito que es más divertido, o el bailecito, porque todavía no estaban las grabaciones, no se sabía. Es más, venían los discos y el locutor no anunciaba ni denunciaba el ritmo. Entonces decía, suponte, el nombre y el intérprete. Entonces faltaba eso, hasta que después se hizo buena difusión. Una cosa quería decirte: 1820 es el primer censo que hace Francisco Ramírez. Hay muchos italianos, pero hay muchísimos españoles. Y 20 años después, cuando Urquiza manda llamar por diario y por gente que mandó, emisarios que mandó a Europa, empezaron a llegar tantos. Bueno, los primeros que llegaron fueron 100 vascos que estaban en las estancias de Urquiza. Ellos trajeron, aparte de la alpargata, trajeron su música. Claro. Y
por eso digo, cuando viene ese malón de inmigrantes, se mezcla toda la música y más que nada los ritmos. Mi abuelo también tocaba el acordeón y llegó a tocar no solo tarantelas, sino que también tocaba de todo, inclusive unas musiquitas que no me acuerdo bien qué eran. Y te pregunto, ¿Bailecito Social no es un tanguito montielero también? ¡Qué pregunta! ¿Qué decían? Me parece que Bailecito Social es tanguito montielero. No sé si vos te acordás. Era una vieja grabación que a mí se rompió el disco de pasta y no lo pude pasar más en la radio. Sí, a ver si yo encuentro el Bailecito Social de Mario Millán Medina, que es de la década del 40. Coincidimos en que esa música puede ser un tanguito montielero. El tema es el siguiente. El autor, que es Mario Millán Medina, era guitarrista, no era acordeonista. Entonces es muy posible que él lo haya acompañado como rasguido doble porque era lo que se tocaba ya en el momento, o lo que él como correntino sabía tocar en su guitarra, pero estaba emulando el sonido de estos entrerrianos que le tocaban estos tanguitos, porque él convivió muchísimo, estuvo muchísimo en la provincia de Entre Ríos, y en la melodía hay mucho tanguito, hay mucha cosa del tanguito ahí. Yo coincido que puede llegar a ser un tanguito. Lo que pasa es que, imagínate, estamos hablando el año 40 y la nomenclatura en Sadaic recién se pidió que se la reconociera en el 75, en 1975, por don Edmundo Pérez. Así que ahí hay un tiempo en que pasaban estas cosas que bien decís, Graciela. No era interesante, no era importante, digamos, ese nombre. Era reconocido como unas músicas que se tocaban. Claro. Sí. Bueno, y del baile en patas, eso es para hacer toda una historia, una ponencia sobre los bailes en pata, en diferentes zonas. Gracias. Por favor, a vos. Gracias, Graciela. Le damos la palabra a Claudio y después seguimos con Luciano, que tenía una pregunta también. Claudio, adelante, perdón la interrupción hoy. Oh, buenos días, Vaquero. Buenos días, Marcia. Apenas para invitar a quedarte hasta el final, porque yo traigo información de cómo llegó la habanera acá en Río Grande del Sur. Apenas una invitación que hace parte de nuestra musicalidad gaucha acá del Río Grande del Sur. Esta es una invitación para quedarte hasta el final. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Justamente lo que hablábamos, Marcia, hace un ratito también con la exposición de Lito Barrios y la participación de Diego Ceja, la retroalimentación que permite de sentarnos a conversar y sentarnos a aportar cosas entre todos para que cada cual continúe su camino en la investigación. Le damos la pregunta a Luciano. Hola, buenos días para todos y todas, ¿no es cierto? Yo estoy fascinado realmente porque hablando de música, con las distintas ponencias, cada uno parece que toca un instrumento distinto, pero sobre la misma melodía, cómo nos vamos todos relacionando. Si Graciela está escuchando por ahí, el año pasado yo hablo muchísimo con ella, trabajamos juntos en algunas cosas, y yo me contacté con ella porque, en ese momento, porque el Fondo Nacional de las Artes me aprueba un proyecto para hacer una filmación sobre el tanguito montielero, que es en el que estamos trabajando también. Y en su momento, yo cuando empecé a leer y a investigar, le dije a Graciela, no sé cómo llamarlo al trabajo. Quizás, le digo yo, podría, para llamar la atención, colocarle el título de 7 nombres para un tango. Y Graciela me miró y se empezó a reír y me dice, te van a matar los músicos porque no se sabe Pero con esta charla tan rica que dice la señora que está exponiendo, Muller,
fíjense en ustedes la cantidad de nombres que se va pasando, porque no tenemos que olvidarnos del folclore oral, no de la transmisión oral. Es verdad, tenemos que buscar los documentos, pero a veces, como en este caso, en el tanguito y en otros más, esa frontera traspasa y ya nos metemos en el folclore oral, porque no hay documentos encontrados, ¿no? Y yo he escuchado, Marcia, además de estos nombres tradicionales como tanguito montielero, tanguito liso, rastro de leña, también tanguito de la madrugada, porque se decía que se los tocaba a la madrugada, los tocaban los troperos o las tertulias en los bailes de familia, donde se hacía dormir las viejas, y creo que hay una letra sobre un tanguito de eso, o tanguito de la orilla o tanguito costero, porque los troperos, cuando viajaban, descansaban siempre cerca del agua para que los animales tomen agua. Y ahí, Luciano, sí, perdón la interrupción, para no atrasarnos, la pregunta concreta para poder seguir avanzando, o el aporte sí, concreto. perdón. Si ella había escuchado estos nombres como tanguito costero o tanguito de la orilla, o Sí, tanguito sí. de la madrugada. ¿Cómo estás, Luciano? Sí, puntualmente Federico Gutiérrez habla del tanguito de la madrugada en una de sus letras, que yo la transcribí en mi libro, y el tanguito costero lo menciona, creo que es Néstor Ibarra o José Ibarra, un viejo acordeonista de la zona de Diamante, que pude acceder a él por medio de Miguel González, el acordeonista reconocido de la ciudad de Diamante, y a los tanguitos que eran más de la orilla del río se les llamaba tanguito costero, exactamente. Gracias. A vos. Bueno, Marcia, si nos llegan, por supuesto, felicitaciones y comentarios a través del tema de las redes, como decía Claudio, te invitamos a participar y que te quedes el resto de la jornada por el tema del intercambio y la retroalimentación, justamente que tiene que ver con algo de la ponencia de él. Ha sido un gusto y vamos a dar paso al expositor siguiente, justamente, que es Luciano, quien termina de hacer la última pregunta, recién la última consulta, intervención, que es si me permitís, sí, perdón. Un minutito nada más. Sí. Primero, por supuesto, agradecer nuevamente a la Fundación, agradecer los aportes de todos que son muy valiosos. Yo soy muy joven en el ámbito de la investigación, y bueno, esto me enriquece un montón, hace que uno se ponga en una situación distinta, que es el escenario, que es mi ámbito más natural. Y respondiéndole a Miriam Martínez, a ver, paso el chivito, este es mi libro sobre el tanguito montielero, la música de mi pueblo, que se puede conseguir en Moglia Ediciones en Corrientes, por Mercado Libre, o si no, se comunican conmigo en mis redes sociales y vemos ahí cómo hacemos con el correo para hacérselo llegar. Muchísimas gracias y bueno, sigo acá atenta a todas las exposiciones. Gracias, gracias Marcia, muy amable.